¿Cómo están, queridos cosmonautas, amigos, amigas? ¿Cómo estás, Matías? En una nueva órbita, en un nuevo episodio de la cápsula espacial. ¿Qué me cuentas, Matías? ¿Cómo ha sido esta semana? Bien, semana intensa, ya estamos con cierres de actividades curriculares por la universidad, así que es algo que se va a ligar bastante a lo que hablamos el día de hoy. Estamos con nuestra cierta demanda cognitiva al 200% con todos los proyectos que llevamos además de las actividades curriculares. Así que bien contento de poder estar hablando del tema que aparece en pantalla en este momento nos sirve para recrearnos y salir un poco de la máquina laboral y poder Exactamente. compartir, ¿cierto? Como cada viernes con las personas que nos estén escuchando un par de contenidos interesantes. Vamos a Por estar allá, ¿qué hablando tal? de la memoria, las funciones ejecutivas y la educación. Aquí me faltó un detalle con el banner, lo vamos a cambiar inmediatamente, pero era memoria, funciones ejecutivas y educación. ¿Qué serán las famosas funciones ejecutivas? Siempre hemos hablado de ellas. Ya hicimos un Sí. programa, ¿no es cierto? Obviamente. Sin embargo, igual sería bueno recordarlo para las personas que se han integrado en las últimas sesiones a la cápsula espacial. Y Matías va a empezar con una definición de lo que es funciones ejecutivas. Bueno, en sencillo, las funciones ejecutivas son las habilidades que nos permiten organizar toda nuestra cognición. Eso quiere decir que todos los recursos que yo utilizo para memorizar, para atender, para planificar, tributan específicamente a cumplir un objetivo. Entonces, cuando nosotros pensamos, nos ponemos objetivos, tareas a mediano o a largo plazo, estamos haciendo uso de nuestras funciones ejecutivas. Entonces, podemos hacer una analogía. Las funciones ejecutivas tienen este rol directivo de ordenar todo lo que los componentes que están subalternos a este, ¿cierto? Deben cumplir. Como cuando uno imagina el típico director de orquesta que uno ve haciendo cosas con las manos y ve que a fin de cuentas no hace nada relacionado con la música. Si no estuviera esa persona, posiblemente escucharíamos cuerdas cuando no deben ir vientos. Es la persona que está encargada de velar porque cada uno de los participantes cumpla su función y en el tiempo adecuado. Ese es el propósito fundamental. Te vamos a Basta. pedir que te acerques más al micrófono, Matías, porque saliste un poquito bajo en el audio. Eso es para Bien, que ahí para que nos quede mejor ahí sí, me la quedo con grabación. Recuerda que esto después vamos al podcast. Recuerden que nos pueden escuchar ahí en el podcast de la cápsula espacial. Están todos los capítulos grabados para que ustedes los puedan escuchar y disfrutar cuando no estén o cuando estén haciendo otra cosa. Eventualmente se pone unos audífonos y escucha directamente de cualquiera de las plataformas de descarga. Las lavando funciones losa. ejecutivas. Ah, perdón. Lavando losa. La- por ejemplo, Sí. en este tiempo nos toca hacer de todo, ¿no? Ese concepto de multitarea, multi navaja suiza, ¿no? De hacer de todo, hacer Sí, de todo un poco. En estos tiempos de pandemia nos está pegando fuerte a todos, ¿no es cierto? Porque, eh, bueno, hemos tenido que asumir a lo mejor roles que no teníamos frecuentemente y que al mismo tiempo de cuidar a los hijos, hay que hacer clases, hay que atender la oficina, al mismo tiempo hay que cocinar, limpiar. Entonces, en realidad, todos nos hemos transformado en una verdadera navaja suiza en el sentido de que estamos haciendo múltiples cosas, ¿ya? Y en este sentido, las funciones ejecutivas lo que hacen son esencialmente modificar, ¿no es cierto?, el comportamiento hacia un objetivo y meta fundamental. Y eso es lo que explicaba Matías recién, ¿no es cierto?, como el concepto de la analogía del director correcto. director de orquesta. Director de orquesta. Em, Nos saludan ella está la Dayana está en, se me olvidó este lugar. Ahí nos va a poner ella dónde está, pero sé que está lejos. Con Y, Está lejos. Sí, dos Ns y a final. sí.
Bien, Eh, haciendo la aclaración de su nombre. También por sí, ahí nos sí, saluda a Paz, le mandamos un saludo grande, sí, grande así también. es. Está en San Pedro de Atacama, la Dayana. Está Mm, en otro lugar ahí haciendo patria, ¿no es cierto? Y trabajando en educación. Y bueno, genial, nos saludan hartos educadores en este rato. Y para ellos va un poco la sesión de hoy día, en general, en temas de educación. Ya con Matías conversábamos previamente y decíamos, eh, ¿cómo es que yo aprendo algo? Cuando yo sé que ya tengo aprendido algo, cuando yo tengo claro en mi concepto, ese concepto integrado en mi cabeza, ¿es lo mismo que decir que lo sé de memoria? Yo creo que esas son las cuestiones que vamos a ir conversando a lo largo de esta sesión de hoy día, de esta órbita un poco extraña, ¿no es cierto? En la que vamos a hablar de memoria y funciones ejecutivas. Vamos a partir correcto. con ese concepto. Lo memoricé, ya me lo sé. ¿Ese es el concepto? Ese es el concepto. Bueno, depende de la perspectiva. Memorizarlo muchas veces no tiene mucho fundamento si yo no sé cómo aplicarlo. Entonces, cuando puedo utilizar una información con distintas finalidades, yo ya puedo decir que lo he internalizado y soy capaz de cambiarlo del contexto en que lo he aprendido, ¿no? Entonces, esa es una, yo creo, definición de aprendizaje. Soy capaz de interiorizar alguna conducta, algún contenido teórico y soy capaz de, además de eso, llevarlo a nuevos objetivos, formular planes que involucren ese constructo. Entonces, ya en ese momento puedo decir, sí, efectivamente lo he interiorizado y es parte de mi repertorio de herramientas para poder ir sorteando cualquier eventualidad que se ligue específicamente a eso. Haciendo Entonces, la analogía, entonces sería como, si soy un buen carpintero, no debe faltar en mi caja de herramientas un serrucho, un martillo y clavos, ¿no? Es como, no sí, deberían faltar esas herramientas. Y en educación, entonces, ¿cómo es que nosotros vamos poniendo? Yo creo que eso es un poco vamos a tratar de responder esas preguntas. ¿Cómo es que efectivamente un estudiante, cualquier nivel, vamos a pensar en cualquier nivel, educación básica, prebásica, media, universitaria, cómo es que integra un conocimiento al nivel que uno dice, ya lo tiene, lo atrapó, lo sabe y lo puede aplicar? ¿Y cómo están ahora luego ese concepto ligado con las funciones ejecutivas? De eso vamos a ir tratando de conversar con Matías y vamos a ir hablando. Entonces vamos a poner un ejemplo, ¿ah? Y ahí Matías me va a colaborar con la idea. Supongamos que yo quiero aprender algo así como las tablas de multiplicar, ¿ya? Así como uno dice, ya, me quiero aprender las tablas de multiplicar. Yo recuerdo en el colegio que no me las podía aprender, no me las podía aprender, no había caso, ¿ah? Y bueno, me las la del aprendí a la 7, fuerza, po, ¿ah? la del 7. La la del 7 y me las aprendí a la fuerza, así como no se las sabe, tiene que ir al patio, al sol, a practicar hasta que se las aprenda. Y bueno, y en Santiago de Chile, cuando es verano, ya, o sea, está llegando el sol ahí en octubre, pega fuerte, po. Entonces uno dice: "Cha, ya, bueno, pero finalmente me las aprendí". Sin embargo, aprendérselas como la canción, como el sonsonete, como el ritmo, como la secuencia, no tenía ningún sentido si es que yo después no podía ocupar esas tablas de multiplicar. Por ahí va un poco la idea del concepto de el aprendizaje para usar, ¿sí? Y luego, ¿cómo están vinculadas las funciones ejecutivas? Por ahí vamos a ir conversando. Matías, primer Bien. disparo. Bueno, para hablar de funciones ejecutivas, primero siempre tenemos que tener claro esta distinción que son parte de funciones cognitivas, ¿ya? La función cognitiva nosotros la entendemos como cualquier proceso mental que tenemos, nuestro pensamiento, la capacidad de interactuar con otra persona de forma expresando mis ideas, recordando eventos, generando planes, lo clásico. Quiero ir de vacaciones el próximo año a determinado lugar. Todo el plan que usted hace en su mente son habilidades cognitivas. Específicamente hay algunas que son ejecutivas que permiten organizar todo eso. ¿Ya?
Cuando se habla de memoria también es súper bueno precisar. Creo que hay bastantes episodios ya del podcast en que hemos ido precisando sobre memoria. Existen distintos tipos y hay un tipo específico de memoria, que es la memoria de trabajo, que se considera función ejecutiva, ¿no? Así es, así es. Entonces, inicialmente yo creo que podríamos hacer, porque si estamos hablando de funciones ejecutivas, sin profundizar tanto, hablar de neuroanatomía y por qué es tan importante lo que nosotros con Mauricio decimos en todos los episodios. Ya vamos a hablar de la región prefrontal, ya vamos a hablar del lóbulo frontal, ¿no? Y es porque Entonces, es tremendamente importante. Lo que es pasa es que muy, ese es el tema. sí, súper importante. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros de nuestro sistema? No voy a caer en mucha especificidad, porque la idea es que todos vayamos comprendiendo, pero nuestro sistema nervioso, central en este caso, está organizado de una forma evolutiva. Nosotros inicialmente teníamos solo dos funciones, que eran funciones perceptivas, para detectar, ¿cierto? Predadores y funciones de activación motora para poder huir, los sistemas de auto, ¿cierto? De supervivencia. Y esos sistemas están a la base y nosotros los comprendemos como ustedes muchas veces escuchan por ahí. No, eso tiene relación con los núcleos de la base o los ganglios basales o es algo subcortical. Todas esas cosas que yo les menciono inicialmente son subcorticales porque a nivel evolutivo en un momento fueron esenciales, pero con el paso del tiempo, la socialización, fueron necesarias otras herramientas y comienzan a desarrollarse en mayor medida nuestra corteza cerebral, que llega a envolver todos estos núcleos que están en la base. Tal como si fuera una corteza de un árbol. Ese es el concepto. Correcto. Y tenemos en esta manera de evolucionar. Obviamente nos saltamos de inmediato a procesar, formular planes y eso. Primero tuvimos que especializar nuestros sentidos. Hay información que llega específicamente cuando yo la escucho a una región temporal. Todo lo que observo llega a regiones occipitales. Lo que yo percibo del medio llega a regiones parietales. Y cuando hablábamos del lóbulo frontal, lo único que tendríamos a hacer o que los científicos hacían era asociarlo a los actos motores. Bueno, yo muevo la mano, muevo un pie, camino, corro, lóbulo frontal. Y como se menciona en la literatura, lo que es prefrontal, que vale decir, considera el 30% de la corteza cerebral actualmente en nosotros, es Todo esto, para bastante. ser precisos, Sí, y todo eso se consideraba, como lo dijo Mauricio hace 2 o 3 episodios, no recuerdo, una región silente. Estaba casi por estar, cumplir un fin estético y no se relleno. tenía, sí, era relleno. Y recién, yo creo que hace un par de décadas, comienza este boom de, bueno, vamos a analizar por qué algo hay. Esta persona, si falla, por ejemplo, tiene un golpe muy focalizado en la región occipital, sabemos qué va a pasar. Si falla en región temporal, sabemos que por ahí no va a escuchar muy bien. Pero cuando se golpea en las regiones prefrontales, nos dice, esta persona sigue escuchando bien, puede hablar, ¿cierto? Puede ver, pero ¿por qué dejó de ser lo que era antes? ¿Y qué es lo Hace que hace que era antes? ¿Cuál es la esencia, ¿no es cierto?, que cambió. ¿Cómo es correcto, que cambió? ¿Cuál fue el comportamiento, el elemento que le hizo el cambio? Porque sigue siendo inteligente, porque las pautas y test de inteligencia puntúa bien, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que cambia? Eso es lo que tenemos que tratar de precisar un poco y eso nos va a dar un espacio para poder navegar acerca de las funciones ejecutivas. ¿Qué es correcto. lo que cambia, Matías? Entonces, cerrando un poco la idea para que a todos nos quede claro cuando termine el episodio, ¿cierto? Tengo una región específica en el cerebro, en el lóbulo frontal, que es la región prefrontal. Ahí se asientan todas estas funciones ejecutivas y por qué son tan importantes. Uno dice que tienen un rol directivo. Eso quiere decir, y es bastante importante,
esa afirmación, porque quiere decir que está dirigiendo todo lo que ocurre en nuestro cerebro a nivel cortical y subcortical. Recibe información desde los ganglios de la base, como comentábamos, recibe información desde el hipotálamo, desde el tálamo, desde desde los otros lóbulos. Entonces está siempre bombardeado de información. Por tanto, es capaz, asimismo, como recibe información, enviar y poder modular. Entonces, yo tengo información auditiva, ¿y qué puedo hacer con esto? Necesito activar inhibición, porque no me sirve esa información y quiero enfocarme en lo visual. ¿Ya? Me dijeron algo y necesito captar la idea esencial, debo almacenarla, vamos a activar un poco de memoria de trabajo. Eso es función ejecutiva, es la persona que organiza control de mando, ¿ya? No lo pude decir mejor, como dice, Paz es el control de mando, es el general del ejército, es el CEO de las compañías, es como Mark Zuckerberg de Facebook. Así Exacto, que que eso sabe es, todo lo que hacen los demás. En esencia, correcto. ese es el truco. En cualquier empresa siempre hay un jefe y uno dice, este gallo no trabaja nada, no le trabaja a nadie. Sin embargo, ese jefe es jefe porque él sabe lo que hacen todos los demás y es capaz, cuando es un buen jefe, ¿no es cierto? Que esa es una cuestión más importante también, eh, es capaz de coordinar y decir, bueno, te voy a encargar este trabajo a ti porque yo sé que tú lo vas a hacer bien si trabajas además con esta otra persona. Ese es el concepto del cerebro ejecutivo, de la función ejecutiva. Es el líder, ¿no es cierto? El líder que es capaz de coordinar adecuadamente todas las acciones en función de un propósito. Y además hay que considerar otro elemento de lo que dice Matías. Como tiene conexiones con amplias áreas del cerebro, no solo con las áreas que tienen que ver con la recepción de información, la información auditiva, táctil, visual, etcétera, sino también con las áreas que tienen que ver con el procesamiento de las emociones. Y de una u otra manera, el cerebro ejecutivo, estas áreas prefrontales, lo que hacen es mostrar y coordinar la información en términos emocionales, ¿ya? Y por eso en algún rato nosotros decíamos, cuando uno toma una decisión, la hace con frialdad, con decisiones así como los pros y los contras, después sumo los pros y el resto los contras para tomar la decisión. La verdad es que no, la verdad es que tomamos una decisión incluyendo a las tripas, incluyendo las emociones fuertemente, y de repente si nos gustó el feo, era feo, pero bueno, nos gustó, porque algo tenía. En la fea, bueno, era fea porque nos gustó. O sea, no, y que me refiero, no a persona, la casa era fea, ¿ya? Pero tenía algo, tenía un patio bonito, tenía algo que me gustó, me recordaba algo, y a lo mejor me gustó más esa que la otra que era un poco más barata, pero esta me gustó más porque tenía un elemento importante de considerar. Yo creo que por ahí va un poco la dinámica del concepto de las funciones ejecutivas. Y ahora, ¿cómo vinculamos todo esto con la educación y con el aprendizaje? Es como lo que vamos a tratar de hacer con Matías. Bien. ¿Cómo podemos analizarlo? Tenemos muchísimas formas, como queda en evidencia después de todo lo que hemos hablado. Las funciones ejecutivas, como dirigen, tienen que ver con todo. ¿Bien? Una de las formas de entenderlo es cómo las ligamos al lenguaje. Incluso se ha descrito que somos lo que somos porque desarrollamos lenguaje a la par con las funciones ejecutivas. Si no hubiera ocurrido este fenómeno, todavía estaríamos cazando y viviendo en las cuevas Así posiblemente. es probable, sí. Entonces, ¿cómo funciona el lenguaje y la interacción con las funciones ejecutivas? Para poder aprender, primero yo debo ser capaz de ir conceptualizando, de generar, ¿cierto?, una estructura en mi mente que me permita luego ejecutar. Bueno, el lenguaje a grandes rasgos se divide en dos funciones, que es cómo yo comprendo y cómo expreso. Ambas funciones están mediadas por las funciones ejecutivas. Vamos a describir muy brevemente cuáles son, porque hemos dicho sí, son las funciones ejecutivas y no hemos parado de hablar de eso, pero teóricamente se ha descrito que como esencial se menciona la memoria de trabajo. ¿Ya? La memoria de trabajo es capaz de
almacenar y manipular información de forma temporal. Segundo, atención. Soy capaz de prestar atención a los estímulos que me parecen relevantes, poder fijar esa atención o cambiarla a distintas fuentes. ¿Ya? En paralelo a la atención tenemos la habilidad de inhibición, que funciona a la par. Mientras yo estoy atento a algo, si suena una puerta por el lado, tengo que ser capaz de inhibir la reacción de ir a mirar qué está pasando, porque yo sé que estoy transmitiendo en vivo en un podcast. Bien, la capacidad de poder flexibilizar, flexibilidad cognitiva, es poder cambiar mi plan de acción cuando hay algo que no resulta. Y finalmente, Se nos tenemos queda la capacidad de monitoreo de la información en curso la o el monitorización. monitoreo de la conducta en curso. Esto mismo que le acaba de pasar a Matías, dice, ¿qué más? ¿Qué era lo que tenía que...? Ah, esto, claro. Entonces uno hace un repaso, ¿no es cierto?, de toda la información y llega y puede rápidamente decir lo que quiere decir. Claro, Y como nos comenta planificación. Camila también acá, sin dejar de lado las emociones, ¿ya? Que efectivamente interrumpen y que uno tiene que decir, es que yo estoy muy preocupado, que yo estoy muy preocupado, entonces, ¿cómo es que yo puedo sacar de mi mente eso para seguir trabajando, para seguir aprendiendo, para seguir atendiendo una conversación? Es lo mismo que nos comenta Camila acá, lo que nos pasa en términos biológicos. Si yo tengo ganas de ir al baño, esa es una alarma que está ahí y aparece un primer aviso así, pip, pip, ¿no es Sí, cierto? Y bueno, si la vejiga se sigue llenando, 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 en algún rato van a ser 2 pip. Y así como, vamos, hay que ir al claro, baño, ¿sí? Y eso te distrae. Y tu organismo te dice, oye, deja de hacer lo que estás haciendo, deja de hablar y anda al baño, ¿no? Eh, Eso, si nosotros lo controlamos, ¿no es cierto? De alguna u otra manera, lo que vamos a hacer es manejar la información y precisarla en términos concretos, ¿ya? Eso mismo que sucede en términos biológicos, también sucede en términos emocionales. Y cuando las emociones están muy fuertes o estamos muy sensibles, como en este periodo, por eso también lo mencionamos, se nos cuelan las emociones de manera fácil, ¿ya? La fragilidad emocional o la habilidad emocional hace que nos emocionemos con mucha fuerza en algún momento por algún elemento y de repente estamos metidos en alguna cosa, en una conversación como la que estamos llevando con Matías, donde estamos tratando de estar muy concentrados, ¿no es cierto? Pero resulta que si alguien nos dice algo muy emocional o emocionalmente fuerte, nosotros nos vamos a distraer, porque las emociones efectivamente se involucran en el procesamiento cognitivo y terminan con eh, minar de una u otra manera la atención y la memoria, o al revés, fortalecerla. Y ese es un elemento correcto. clave. ¿Ya? Entonces tenemos que considerar que junto a las funciones ejecutivas tenemos las funciones relacionadas con la memoria. Ahorita como nos comenta ahí Justo, Camila, efectivamente nos empieza a fallar la atención, la memoria y la concentración. correcto. Mucha gente se ha quejado en este periodo, ¿no es cierto? Y nos dice, oye, pero es que yo trato de prestar atención a la clase que me hace la profesora X, pero no hay caso. No hay caso. Termino mirando internet, whatsappeando, y además que estoy en el frente del computador. Imagínate en este rato, Matías, lo que significa el control de las funciones ejecutivas, la planificación, pero sobre todo la capacidad de inhibir, ¿no es cierto? Inhibir fuertemente el WhatsApp, que me aparece ahí justo en medio de la conversación o en medio del diálogo, en medio de la clase, en medio de la charla o ponencia profesional y todo lo demás. Y yo estaba súper concentrado, tenía un hilo de pensamiento bien desarrollado, ¿no es cierto? Y de pronto, ¡pum!, un WhatsApp que me dice, hola, ¿te acuerdas de mí? Y uno dice, ¿quién es? ¿Quién es? Y sale un número nomás, así. Caos, es un caos, ¿no? Es un caos emocional, ¿no es cierto?, que interrumpe todo el funcionamiento cognitivo y ahí las funciones ejecutivas empiezan a flaquear, ¿ya? Y sí, Nicolás nos pone ahí un comentario que no es menor, ¿ah? Efectivamente, de pronto uno dice, yo estoy tratando de hacer que mi atención funcione, que mis emociones funcionen, que todo funcione, pero es que hemos estado encerrados harto tiempo, po. O sea, tampoco en este rato es algo que no podemos dejar de olvidar. Llevamos en Iquique, en la ciudad del norte donde estamos transmitiendo, del norte de Chile, por lo menos 4 meses en cuarentena, ¿sí? Si no es menor, no es Sí, menor.
y con esta cosa de que tú puedes salir un ratito y va y vuelve y se te acabó el permiso. Bueno, todo eso impacta en cómo funcionan nuestras funciones ejecutivas, valga la redundancia, pero también impacta en el comportamiento cognitivo general, ¿ya? Entonces, si uno dice, ya, pero yo quiero en este rato lograr el mejor rendimiento educativo de mi hijo, y lo siento frente al computador, y en la misma pantalla del computador, ¿no es cierto?, que él juega todos los días, aparece el icono del Minecraft, por ejemplo, ¿ya? Nada que hacer. Ya, eso es pensando en un niño más pequeño. En los más grandes aparece el LOL, para jugar ahí en las competencias, ¿o no, Matías? Sí, ¿Eh? Bueno, y ahí está, po, y está parpadeando tal como el pipi de tengo que ir al baño, está parpadeando y ahí el proceso de inhibición tiene que ser poderoso. Pero ese proceso de inhibición, que es parte de la función ejecutiva, no siempre está funcionando, ¿ya? Y ahí, si no lo has entrenado previamente, o si la motivación de lo que tú estás escuchando somos muy fome de repente con Matías aquí, ¿no es cierto? Y ya nos empiezan a pagar y vemos cómo empieza a bajar la audiencia, así, porque uno es muy fome de repente, ¿no es cierto? El profe también es medio fome, ya no se cuenta un chiste, no se tira una talla, no sé, por último, como para despertar, ¿no? Y efectivamente se requiere una motivación, una fuerza importante para mantener la atención de las personas. Y esos elementos también están dentro de una u otra manera de la función ejecutiva. ¿O no, Matías? así efectivamente todo lo que comentas. Y ahí se pone, ¿cierto? Luchando el ser menos evolucionado y el ser más evolucionado, apoyando un poco la idea, porque como hemos comentado al inicio, los aspectos emocionales que se ligan en cuanto a la supervivencia, a perpetuar la especie, se desarrollan previamente. Por tanto, cualquier información que llega actualmente a nuestro cerebro, uno tiende a generar una reacción de forma instantánea, como automático, voy a hacer esto. Y eso es precognitivo, porque emoción. Y luego el cerebro ejecutivo dice, calma, calma, calma. Si tú haces eso, te vas a quemar. Si haces eso, puede ocurrir un montón de cosas. Entonces, es la forma Como dicen las chiquillas en la fiesta, amiga, no lo hagas, amiga, no lo hagas. amigo, no lo hagas. Sí, efectivamente. Entonces, esa es la lucha constante que existe. Y obviamente, si no se han trabajado estas funciones, muchas veces tiende a ganar los aspectos emocionales frente a los cognitivos. Por tanto, uno dice, ¿por qué haber hecho eso? ¿Por qué hice eso? ¿Debería haber invertido en otra cosa? No, a lo mejor no debería haber gastado ese dinero en un televisor de 50 pulgadas. Pude haberlo puesto en una cuenta de ahorro que a la larga me servía más. Entonces tenemos que inhibir esa sensación de inmediato, de gasto, de satisfacción inmediata. Y por ahí también entra en juego lo que nos comentaba Cami hace un par de episodios también, que tiene que ver con la ansiedad y la necesidad del refuerzo positivo inmediato. Lo que pasaba con Netflix, saltar introducción, quiero terminar un episodio, ver el siguiente. Entonces, eso no ayuda en nada a mi funcionamiento ejecutivo. ¿Por qué estoy buscando recompensa, recompensa, recompensa? Y la forma de ir ganando funcionalidad en este caso es mediante el entrenamiento. Yo no puedo entregar todo lo que tengo a la mano de inmediato porque no soy capaz de generar planes a mediano y a largo plazo. Imagínense una persona actualmente que le diga, no, usted para lograr eso tiene que estudiar 6 años. No, ¿cómo voy a estudiar 6 años? Imposible. No, usted tiene que hacer, si hace esto ahora, le va a ir súper bien en 15 años más. Imposible, buscamos lo inmediato. Y eso es falla evidente del sistema ejecutivo, ¿ya? El aprendizaje funciona bastante similar a eso, ¿ya? Pero siempre está peleando, como dice, por ahí nos comenta Paz, bueno, ligado un poco a la motivación. ¿Qué es más motivante para mí en este minuto? ¿Ver el capítulo de Netflix de la última temporada que salió hace un par de horas o escuchar un poco de neuroanatomía?
Eso Yo estaba creo que diciendo. Mauricio sería el único que estaría en clase de neuroanatomía. Bueno, todos los demás estarían viendo Netflix. Entonces, nuevamente lo vamos asociando con qué? La motivación con los sistemas de gratificación. Esto lo hablamos en el episodio de videojuegos, cuando Exactamente. hablábamos de los sistemas dopaminérgicos. Entonces, en el cerebro trabaja con información química y me dice, esto que está ocurriendo acá es súper agradable para tu cerebro, sigue haciéndolo. Entonces Netflix es agradable y uno quiere seguir haciéndolo. Cuando yo voy a una actividad que no aprecio mucho, que la metodología, el trabajo que veo que está de frente, no me motiva para nada, soy muy pasivo, ni siquiera pregunta, mi cerebro no dispara ningún neurotransmisor. Entonces, ¿cuál es la gratificación que tiene para mí, cierto, poner atención actualmente? Si lo llevamos a un plano académico, ¿qué saco yo de atender acá, preguntar si cuando llegue el momento de la prueba entro a Google y tengo todos los conceptos que me ha dicho el profesor? Entonces, eso es algo muy, muy relevante actualmente. Tiene que ver con la capacidad de poder planificar, poder mirar a futuro. Yo no siempre voy a contar con un computador, con un dispositivo inteligente. Posteriormente yo tengo que trabajar, interactuar con personas de forma instantánea. Y no le voy a decir a la persona, oh, deme unos minutitos, voy a mirar acá y, no, yo creo que usted tiene esto. Imposible. Entonces, A cuando menos que ocurre Elon esto, Musk eh, bueno, consiga su artefacto que funcione, ¿no es cierto? Que vincule a Internet con la corteza prefrontal. No sé con qué corteza lo va a vincular, pero quiero eventualmente si verlo, eso lo veo sucede, imposible. sí. Sí, Pero justamente tú tocaste un tema muy importante que no es menor. Cuando el profe dice, ya apréndanse esto, parece que el problema es del profe, po. Porque, porque si yo tengo que aprenderme las cosas de memoria y eso lo puedo encontrar todo en la información en Internet, no es mucho el aprendizaje, po. Sin embargo, cuando el profesor diseña una experiencia de aprendizaje, que es lo que se espera actualmente en los sistemas de educación, lo que se busca es que el estudiante ponga en juego todas estas funciones ejecutivas y logre ser capaz de encontrar la información, procesarla y entenderla cabalmente. Ese es como el concepto. Por lo tanto, no es ahora decirle a los estudiantes, bueno, apréndete las tablas, sino que es al revés. Por eso están estos sistemas de aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje de servicios, que son sistemas o el juego de los rincones para los más chicos, ¿no es cierto? Pero efectivamente, cuando el profesor dice, ya, ¿sabes qué? Se me ocurrió una idea, tengo un proyecto que quiero elaborar, que creo que podría ser, ¿no es cierto?, una cuestión muy interesante. Y ahí me acordé de un proyecto que hizo una gringa que tenía que enseñar educación cívica. Entonces dijo, "Ya, para enseñar educación cívica lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una votación". Pero después la gringa dijo, ya, pero ¿y por qué no hacemos elecciones mejor? Y tenemos candidatos a presidente, diputado, alcalde, todo lo demás. Bueno, para hacer el cuento corto, partió en el colegio, ¿no es cierto?, haciendo esta idea en su curso, y finalmente estaba todo el colegio involucrado en una campaña donde habían dos posiciones, porque estos eran gringos, estaban los demócratas y los republicanos, ¿no es cierto? republicano. Estaban ahí peleándose y bueno, después se involucró la comunidad, ¿no es cierto? Porque eran los papás de los niños, llevaban carteles, vote por mi hijo que va a ser presidente y todo lo demás. Bueno, y eso se transformó en un proyecto global que terminó con un premio gigantesco para la profesora que dijo eso, que lo único que se le ocurrió fue decir, bueno, en vez de enseñarle así como apréndanse de memoria cuáles son las funciones, hagamos un proyecto. Efectivamente, cuando los proyectos están bien pensados, cuando el diseño de educación está bien pensado, funciona bastante bien. Con los estudiantes de fonoaudiología el año pasado, Nicolás se debe acordar, propusimos un proyecto de estimulación cognitiva en adultos mayores y terminamos trabajando con un montón de ancianos, ¿no es cierto? Y personas mayores, adultas mayores, en hospicio. Y terminó con una actividad en la que los estudiantes terminaron haciendo teatro, terminaron haciendo entrevistas, diseñaron encuestas, etcétera, 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 y aprendieron
un montón de cosas con el concepto que justamente nos pone Paz acá de aprendizaje significativo. Esa información no se les ha olvidado, porque estaba dentro de un proyecto con las personas directas con las que uno tiene que trabajar. Pero ahora tenemos un problema. No puedo salir de nuevo y hacer este proyecto e involucrarme con la comunidad, ¿no es cierto? Y por mucho que yo tenga claro cuáles son las funciones ejecutivas que debo entrenar y cómo tengo que lograr este proceso de educación, no puedo salir. Y al otro lado de la pantalla, que es lo que se está haciendo en todos lados, no solamente en Chile, el chico, la chica, el joven, están esperando que pase algo, pero al mismo tiempo tienen que luchar con todas las distracciones posibles. Y bueno, vamos a tratar de hablar de eso también un poco en el poco tiempo que nos queda con Matías. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, no es cierto, desde este otro lado? Yo creo que es clave lo que menciona Paz, el concepto de emoción, ¿ya? Si yo soy capaz de involucrarme y proyectarme además, que es parte de la planificación orientada a metas, logro un aprendizaje significativo, pero tengo que involucrarme. Yo creo que esa es una de las cuestiones clave, porque si no me involucro, no soy capaz de llegar más allá. Pues, ponte a pensar, Matías, cuando nosotros estudiábamos nos pasó exactamente lo mismo que todos nuestros estudiantes. De repente teníamos un profe súper aburrido y que uno decía, oh, qué lata, pero tengo que ir a clase, igual tengo que aprender. Y tenías un profe súper entretenido que era dinámico, que te contaba muchas experiencias en términos profesionales, ¿no es cierto? Y tú decías, no, yo quiero ser como este viejo o esta vieja, yo creo que seca, sabe, pero en el tema me gustaría mucho poder ser capaz, ¿no es cierto?, de, y ahí está el concepto, de efectivamente llegar a este concepto, ¿no es cierto? Por ahí, Matías, nos dicen que hay mucho ruido, parece que es con el micrófono, el tuyo. Capaz que es que Tengo, el cable sí, del micrófono. Sí, ahí, mejor. ahí. Sí, quieto. No te muevas. Ahí, perfecto. Entonces, ¿cómo hacemos para cambiar esta dinámica a través de la pantalla? Es tremendamente difícil, no es Es sencillo, un reto es un claramente desafío. declarado, ¿ya? Y es algo además bidireccional, porque también un profesor, docente, académico, quien sea, puede tener ideas brillantes, pero si no son bien recepcionadas también desde las personas que se involucran en el proyecto de estudiantes, en este caso, tampoco funciona. Entonces siempre el trato debe ser bidireccional, porque tiene bastante que ver con lo que pone acá. No sé si apareció este comentario de Camila, ¿ya? Sí. Establecer metas reales a Mm. corto, mediano y largo plazo. Encuentro, es algo fundamental para trabajar en la organización, fijar objetivos. A fin de cuentas, todas las personas que están inmersas en sistemas educativos tienen una meta a largo plazo, ¿verdad? Y luego están estas metas reales muy concretas que tiene que ver. Primero tengo evaluación, luego de 4 semanas, luego 4 semanas más y tengo otra evaluación, independiente de la modalidad. Entonces, eso es súper importante, pero saber que están tributando a algo, no es que estoy pasando por ir progresando y por ir progresando. ¿Cuál es mi meta? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Y nuevamente lo que dice Mauricio, no, yo quiero ser como esa persona que me formó, porque encuentro que es seco y quiero llegar a ese nivel. Pero para poder hacer ese razonamiento, yo tengo que tener muy claro qué es lo que se necesita y cómo planificarlo, ¿ya? Porque puedo decir también, oh, esa persona que es genial, yo quiero ser como él. Pero cuando llega el momento de generar proactividad, no, viendo Netflix no voy a llegar a eso, ¿ya? Y ahí se nos Eh, aparece la palabra clave, procrastinación. oh, increíble. Esa es incapacidad de inhibir Exacto, exacto. fácilmente. Sí. Entonces, si se dan cuenta, todo lo que nosotros conversamos de una u otra forma se liga directamente al funcionamiento ejecutivo, sea en mayor o menor medida. Pero yo actualmente soy un convencido de que no hay acción que nosotros desarrollemos durante el día que no esté mediada por las funciones ejecutivas.
¿ya? Lo que Sí, pone Paz acá también es súper relevante. Un docente necesita retroalimentación de los estudiantes, porque sí, efectivamente también cuando a nosotros nos retroalimentan, nuestro cerebro también dispara estos neurotransmisores y uno dice, oh, qué genial, lo que estamos haciendo está funcionando. Entonces nos motivamos y seguimos, profundizamos, buscamos nuevas estrategias. Pero si tenemos esta visión de los estudiantes que no estimula al docente y el docente que no estimula al estudiante, bueno, se transforma en un círculo vicioso y a fin de cuentas se vuelve algo mecánico que no pierde la finalidad, pero le quita el enriquecimiento de la experiencia, de poder motivarlos a seguir buscando nueva información, buscando áreas. Eso se pierde mucho, es muy, muy relevante. Así que sí, yo creo en cuanto al proceso de aprendizaje, esencial. Eh, por ahí menciona una frase, Luria, no recuerdo específicamente el año en que lo menciona, pero me parece tan relevante para los tiempos en los que estamos y además para lo que nosotros hacemos, que dice que el aprendizaje, cuando lo llevamos al plano de la educación universitaria hace referencia, no es ganar contenidos, no es que esta persona aprenda, tiene determinada disartria, este cuadro está 1, 2 o 3, sino que es aprender a pensar y a planificar, a utilizar la información que está, ¿cierto? En un momento, cuando yo llegué a primero de la universidad, no soy la misma persona que está saliendo en quinto. Mi sistema de reflexión cambia, ¿ya? Y eso nuevamente retribuye directamente al funcionamiento ejecutivo, poder planificar, poder flexibilizar. Entonces, lo más importante no es absorber demasiados conceptos, sino poder utilizarlos de forma adecuada. Entonces, eso es una realidad en la que estamos actualmente. Bueno, lo escribieron hace un par de décadas, pero efectivamente aún cobra mayor relevancia en el contexto que estamos. ¿Ah? y piensa que quien lo escribió eh, este caballero se llamaba Alexander Romanovich Luria, es el nombre, ¿no? Romanovich, sí. Sí, era de los... Entonces uno dice, ¿y dónde? En el bloque soviético, en esa época, estamos hablando de 2, 3 décadas atrás, por lo menos, ya, es mucho tiempo atrás, y donde hacían razonamientos a partir de datos que eran, pero muy poco claros, o sea, había un razonamiento de la información, ¿no es cierto?, en base a la observación cuidadosa de los fenómenos, eso era lo que se hacía. Y por otro lado, está otro científico de apellido Ramachandran, que me encantan sus libros, ¿no es cierto?, y sus publicaciones. Él es indio y funciona bajo la idea de también máxima observación. Él llegó a establecer una idea, ¿no es cierto?, que es el concepto del miembro fantasma, de cómo lograr activar un muñón, ¿no es cierto?, y luego darle funcionalidad a partir de cómo estaba la neuroanatomía conectada, ¿no es cierto? Y cómo estaban las funciones de una extremidad. eh, Él lo hizo a partir de solamente observación y todas sus observaciones se han traducido actualmente en el diseño de prótesis mucho más eficientes, ¿ya? Pero él lo descubrió a partir de un procesamiento de observación de datos, pero con datos, diríamos, ínfimos, y él no tenía las opciones que tenemos nosotros actualmente de neuroimagen ni cosas por el estilo. Él hacía un razonamiento y reflexión, ¿no es cierto?, en función de los pocos datos que tenía. Al final lo que uno quiere en la educación es eso, que nuestros estudiantes, ¿no es cierto?, que nos escuchan y los estudiantes que están al otro lado de los profesores, ¿no es cierto?, sean capaces de procesar información y sacar conclusiones, resolver, ¿no es cierto? Esa cosa tan maravillosa que yo me acuerdo muy bien que una vez vi en un niño pequeño, lo voy a mencionar ahora porque es como el ejemplo más preciso. Chico estaba jugando en el lavaplatos, ¿no es cierto? Y daba el agua y la prendía, daba el agua y la cortaba, el agua caliente. Entonces de repente yo lo quedo mirando y él me mira así con una cosa así como que había descubierto la fórmula precisa y me dice, mira,
abro aquí, prende allá. Él había asociado que cuando abría el agua caliente se prendía el calefón. Y ese era el calefón de mi casa que explotaba, entonces era como así como, ¡guau! Entonces para él era como maravilloso porque abría, ¡puf! Explotaba ahí. Sin embargo, esa asociación es la que uno busca en los estudiantes, ¿ya? Claro, ¿cómo logramos hacer eso? Es un ejercicio profesional muy importante el que hace cada docente en cualquier nivel, porque cada docente se van a los sesos, ¿no es cierto? Y dice, ¿cómo lo hago? ¿Cuál es el desafío que pongo para que los estudiantes se motiven y logren cambiar, ¿no es cierto?, su esquema cerebral y logren aprender. Esa es una de las funciones que tenemos todos los docentes que estamos en esta dinámica y que nos van a escuchar probablemente después. Nosotros, como aprendices, yo no voy a decir experto en área de neurociencia, siempre seguimos aprendiendo y lo más increíble que todo cambia 360 de un año a otro, de un mes a otro, de un día a otro. Eh, como aprendices del área de la neurociencia, entendemos bastante bien de pronto cómo estas funciones ejecutivas y memorias están vinculadas a el aprendizaje y a los sistemas de educación. Nos encantaría que los educadores que nos escuchan también aprendieran de eso, porque efectivamente les facilitaría el diseñar experiencias de aprendizaje cada vez más exitosas, ¿ya? Pero podemos ir dejando algunos tips, algunos datos, así como ideas que funcionan. Es clave lo que mencionaba Paz más arriba, ¿no es cierto? El tema de la emoción involucrada en el proceso. Los juegos, que están siendo también parte de la emoción. Eh, ¿Por qué? Hay un concepto que los gringos, bueno, los latinos lo transformamos y hablamos de la gamificación, hacer que las cosas sean jugables, que haya intermedios, ¿no es cierto?, en el que haya desafíos con puntos. El otro día estaba atendiendo a una chica a través de internet y me decía, ¿en qué nivel estoy? Yo le decía, pillé al tiro la idea, dije, en el nivel uno. Ah, ya, pero yo quiero llegar al nivel 10. Yo dije, no, tiene 20 niveles. ¡Pah! Aproveché todas las opciones, ¿no es cierto? Eso es lo que busca cada chico que necesita desafiarse para superar, ¿no es cierto?, niveles, ¿ya? Nosotros siempre pensamos, y eso es un dato que es muy importante de considerar, que todos nuestros estudiantes tienen como súper claro el objetivo final, que es, yo bueno, quiero ser un buen profesional, yo quiero ser exitoso profesionalmente, pero en el camino se pierden, la motivación se va perdiendo. Entonces, es clave lograr una aprendizaje o un diseño de experiencia educativa que considere la motivación, que considere el desafiarse, ¿no es cierto? Y considere el aprendizaje paso a paso, que es como una de las cuestiones clave. No le puedo pedir que desarrollen toda una fórmula matemática si no se saben las operaciones básicas, eso es imposible, ¿ya? No se puede. Cuando enseñamos neuroanatomía con el profesor Matías, eh, pensamos en enseñar los lugares como aprende de los lugares de la ciudad, ya está la plaza, allá está la playa, ¿no es cierto? Acá en el norte, para el norte, para el otro lado está la Sofri, ya, aprende de los lugares primero, después empieza a navegar por estos lugares. Pero el básico es aprenderse eso. Pero ¿cómo logramos en niños pequeños hacer lo mismo? Y yo creo que va por una suerte de involucrarlos en desafíos, ¿ya? En desafíos. En este rato no le podemos dar tarea a los papás, si los papás están hasta acá con la pega, ¿no es cierto? Y están tratando así como pulpo, como malabaristas, tratando de llevar todas Increíble. las cosas. Es muy difícil hacer todo al mismo tiempo. Entonces tenemos que nosotros como docentes, y por eso el concepto de educación, considerar estos elementos que son la emoción, el trabajar con metas cortas, involucrar los conceptos de juegos, que sea jugable, que haya niveles, que haya aprendizaje por piezas, por partes, y eso va a va a conseguir un aprendizaje más significativo. Matías, juegue. Bien. Además de eso, bueno, desde la aplicación yo creo que se sintetiza súper bien en palabras de Mauro. Hay algo también importante a destacar que son los recreos cognitivos, Uf, ¿ya? No podemos estar demandando
todo el día, eso no es sano para comenzar y tampoco genera aprendizaje significativo. Todo lo contrario, si yo estoy sobrecargando la máquina, ¿verdad? Esta persona no lo está sintiendo como en un juego. En un momento pasa de ser juego sorprendente a algo monótono que me está forzando más de lo que yo puedo y termino por dejar la actividad y tomar aversión hacia lo que está ocurriendo. Entonces, los recreos cognitivos son muy, muy importantes, como nos escribe ocio, actividades de ocio, idealmente donde nuestro cerebro ejecutivo se desconecte, le demos un reposo, si es que tienen la posibilidad de hacer alguna actividad que no demande mucha actividad, sentarse, escuchar música, sin ustedes analizarlo, si tienen la posibilidad de mirar una pintura, ¿verdad? Ver una puesta de sol, ver la playa, no sé, mirar las nubes, el cielo, cualquier cosa que no me demande estar buscando, no, tengo que solucionar esto. Y bueno, después tengo otra actividad y ya voy pensando, ¿verdad? En qué, bien, son las famosas pausas saludables. En cierta medida, como todo en la vida, tenemos que buscar un balance, porque por muy entretenida que sea la actividad que yo estoy planteando, si es muy prolongada en el tiempo, para una sesión hablamos o para una clase, tiende a ser monótona. Entonces, bien, tenemos, sí, cuidar una planta. ¿Qué mejor forma de desestresarse, verdad? Uno tiene la capacidad de observar, ver el proceso, cómo va creciendo, y me permite desconectarme de acá. Bueno, tengo que cumplir con esto, con lo otro. Y no, yo encuentro que las pausas cognitivas son esenciales porque a veces uno no se da cuenta y dice, pero ¿cómo? Si no estás haciendo nada, estás sentado ahí solamente atrás del computador o estás sentado ahí leyendo, ¿cómo te vas a cansar de eso? Oh, la demanda cognitiva consume una cantidad de energía increíble. Y Entonces, energía que sí, se transforma en alimento, hay que considerarlo en alimento. El cerebro consume mucha energía. Esa los es una cuestión testigos, importante, sí. sí. Da hambre, da hambre pensar, ¿sí? No podemos olvidarlo. Sí, efectivamente. Entonces, esas muy buenas ideas son las que aparecen ahí en los comentarios. El yoga, ¿verdad? Y cada uno ahí, por ejemplo, tocar un instrumento musical, ver un concierto que estén pasando por YouTube, por, ¿cierto? Una película en Netflix, pero cualquier cosa que les permita desengancharse un poco de lo que deben hacer. Y ¿Mm? luego, sí, tengo una planificación más o menos acotada, no me estreso, porque puedo distribuir todos mis deberes, ¿no es cierto?, a lo largo de un día, semanas o meses o lo que tenga. Yo creo que es clave el poder hacer una planificación a lo largo del tiempo. Ya no podemos dejar de hacer una buena planificación. Nosotros siempre le insistimos a los estudiantes, chiquillos, ya están las fechas de las pruebas, están las fechas de los libros que tienes que leer, los capítulos. Lo que te toca hacer ahora es planificarte, ¿ya? Y a veces, estudiantes universitarios, estamos hablando de adultos, no son niños, no logran hacer una planificación en absoluto. No logran considerar cuándo tengo que estudiar, y de pronto así como, oiga, profe, ¿y cuándo tengo prueba? Y uno dice, hoy sí, lo planificamos hace rato, hace como 6 meses. Ah, ya, ok, mañana estudio. ¿Y cuándo es la prueba? Mañana. Ah, entonces estudio hoy día. Es como eso, es como no está la planificación. Luego Correcto. uno dice, pero esa es culpa de él, es culpa mía, es culpa del sistema educativo, ¿de quién es la culpa? ¿De las funciones ejecutivas que no están funcionando? ¿Ya? ¿Dónde está el problema? ¿Por qué no logra planificarse? ¿Por qué no logra organizarse? ¿Ya? Recuerdo muy bien en las clases justamente de funciones ejecutivas, yo pregunté, ¿quiénes de ustedes tienen planificadas las vacaciones? Estábamos hablando de clases que eran en abril. Yo dije, ¿quién tiene planificadas las vacaciones del verano? O está pensando en que va a viajar, qué sé yo, que tiene que ahorrar dinero, ¿cómo lo hace? Y
De todas las personas, 3 o 4 levantaron la mano y dijeron, yo, profe, estoy planificando mis vacaciones, voy con mi pololo de no sé para dónde, y tengo listas mis planificaciones, sé que tengo que ahorrar tanto y voy a poder hacer esto y voy a poder hacer lo otro. Y esas 4 personas que tenían planificadas las vacaciones eran los estudiantes más exitosos de su clase. De una u otra manera, la capacidad de organizarse y planificarse le estaba dando buenos resultados también en términos educativos, ¿ya? Y puedo decir que son chicas que ya están egresadas de la carrera y son profesionales y les va bastante bien y tienen siempre una planificación. Uno dice, si alguien en educación universitaria, en época universitaria, logra decir que va a ahorrar para tener su casa propia o que ha planificado juntar en una libreta una cantidad de plata porque se quiere ir de vacaciones, eh, está siendo capaz de planificarse. Y eso es clave en el concepto de las funciones ejecutivas. Yo creo que esa es una de las cuestiones que hay que entrenar más que nada, porque se Sí, pueden entrenar y se pueden enseñar. eso es lo más importante. Y es algo que, además de que se pueda enseñar, ¿verdad? Entrenar, es algo que es innato al ser humano, por tanto, no tiene una dificultad extra. Por ejemplo, yo creo que la mayoría de las personas que nos están escuchando, viendo, que nos van a escuchar, en algún momento de su vida pensaron, oh, quiero salir luego de clase porque cuando termine esta clase voy a ir y voy a aprender la consola y voy a tratar de pasar ese nivel que estuve jugando toda la noche. O no, quiero que termine luego la clase porque justo está de cumpleaños esta persona y le organizamos esto. O no, luego de la universidad quiero que termine el día de hoy porque nos vamos a ir a un pub con los compañeros. Entonces, parecen muy cotidianas esas actividades, pero todo tiene a la base una planificación. Entonces, si nosotros comprendemos que todo esto no está alejado de las cosas que hacemos siempre, no algunas veces, siempre nosotros que estamos planificando, organizando, monitorizando. Entonces, cuando entendamos que son cosas que hacemos de forma cotidiana y las podemos extender hacia aspectos académicos, vamos a tener un cambio y una mejoría en cuanto a los resultados que, bueno, yo espero que eso pase pronto. Y yo creo que desde ahí viene esta instancia de poder difundir esta información, porque muchas personas piensan, no, neurociencias, el cerebro, no, eso es muy complejo, dejémoslo a las personas que saben mucho. Y no es así, no hay que tenerle miedo si los conceptos tienen un nombre y parecen que fueran muy complejos, pero no es así, los estamos aplicando de forma diaria. Todo lo que es neurología, neurociencia, neurofisiología, son fenómenos que ocurren segundo a segundo. Ustedes los viven. La diferencia es que no tienen conciencia muchas veces, pero cuando uno capta la idea central, dice, efectivamente, yo esto ya lo hacía desde antes, o sí, tiene razón. ¿Y qué pasa si esto que hago todos los días lo aplico además a la hora de estudio o a las rutinas de mi hijo o de mis estudiantes? Y posiblemente veamos un cambio cuando vamos concientizándonos de las cosas que hacemos realmente. Y no tienen mucha dificultad. Los nombres son un poco complejos por ahí y uno dice, wow, qué temor, neurociencias. Pero no hay que tener miedo sobre los conceptos. Son cosas que vivimos a diario. Así es, Matías. Vamos a dejar unos datos muy importantes, les vamos a dar unos comentarios a la gente que tiene estudiantes en educación prebásica, básica y también media. Yo creo que una de las cuestiones claves es entrenar la capacidad de planificación. Y si uno lo entrena eso como una actividad constante dentro del quehacer, pensemos en los pobres profes cuando tienen que planificar esa sábana. Siempre yo he escuchado a los profes que me dicen, tengo que planificar una sábana. Planifican todo así, todo con el detalle. Pero ahora le vamos a pedir que ellos entrenen la capacidad de planificar a los estudiantes en los cursos más pequeños, ¿no es cierto? Porque de alguna u otra manera nos van a facilitar la pega a nosotros cuando tengamos los estudiantes universitarios. Definitivamente, definitivamente. Si un niño Completamente de muy acuerdo. pequeño empieza a ser capaz de planificar, ¿no es cierto? En el futuro va a tener la capacidad de hacer las cosas por sí mismo. Y actualmente es impresionante lo que sucede
en educación en básica, incluso en media, Matías. Yo me acuerdo con mis hijas, de repente me sentía como el mal padre, ¿ah? Porque yo decía, quiero ayudarle, pero no alcanzo, porque tengo que trabajar, ¿ya? Y sin embargo, ellas se las arreglaban bastante bien. Eh, Actualmente hay grupos de WhatsApp donde las mamás en educación media, estoy hablando de jóvenes de 16, 18 años, están consiguiéndose la materia, consiguiéndose los elementos para la clase. Entonces uno dice, oh, qué horror. Es como, pero ¿cómo ese joven luego va a entrar a la universidad y tiene que hacerse cargo él solo de todo eso? Entonces, sí, los padres, aquí también un mensaje para los padres, ¿no es cierto? Padres y madres, déjenlos ser y oblíguenlos a hacerse cargo, que esa es como la clave, porque de esa manera van desarrollando sus funciones ejecutivas. Esa es una de las cuestiones más importantes, ¿ya? Y efectivamente yo creo que no he sido tan mal padre, por lo menos mi hija no me han reclamado tanto. Sin embargo, las veo que se las arreglan solas, o sea, buscan la manera de resolver los problemas, porque nosotros no estábamos encima, así como buscándole las soluciones. Al contrario, le decíamos, ¿y usted será capaz de resolverlo? Y eran capaces de resolverlo. Y eso les da capacidad de liderazgo, organización y poner en marcha todas las funciones ejecutivas. Pero parte en la escuela básica, incluso en la prebásica. Y si tú ves los grupos, las mamás que nos estén escuchando por ahí y están en grupos de colegio, muchas de las conversaciones de los grupos de WhatsApp del curso son de los materiales, las pruebas, las clases, los libros, y que hay que hacer esto, y que hay que hacer lo otro. Y uno dice, pero por favor, si eso es pega del alumno. Entonces los papás dicen, es que yo no quiero que se saque mala nota. Entonces tú tienes que decirle, espérate, que la cuestión acá es diferente. Si se saca mala nota, eso quiere decir que él no hizo lo que tenía que hacer. Es así de simple, no es otra cosa. Entonces, no es la pega tuya como mamá. Entonces, es el concepto, claro, tal como nos pone Alejandra acá, de autonomía desde temprana edad. Yo creo que esa es como la cuestión más clave. Y con eso, a nosotros nos van a ayudar un montón cuando nos lleguen estudiantes universitarios. Se los digo, ¿ah? Así como un comentario. Sí, en la misma línea también está la concepción actual como un paradigma con las calificaciones. Imagínense, estamos hablando de prebásica, inicio de escolarización básica. Los apoderados dicen, no, es que mi hijo debe tener 7, 7, 7. Le da lo mismo si aprenden o no aprenden. Eso no es importante. Tenemos tan metido, ¿cierto?, en nuestra sociedad, que la persona exitosa es la que comienza con un 7 desde que inició la escolarización hasta que sale de la universidad. Lo importante no es la calificación, es, como nos han dicho en bastantes comentarios, el aprendizaje significativo. Si yo no aprendo significativamente, ¿de qué me sirve el historial académico? ¿Ah? Cuando usted salga a trabajar, cuando se enfrente a la vida realmente, usted tuvo 7 en neuroanatomía, en vestibular, en infantil, en neuro. Pero ¿y de qué vale eso? ¿No? Entonces el concepto de notas no es un concepto, de hecho, eso es muy rescatable. Por ejemplo, si alguien me dice, yo tengo puros 3, pero creo que sé y siento que aprendo, ya está dando cuenta de que hay un proceso, no se ha desmotivado, posiblemente falla el docente en hacer reevaluación, a lo mejor específicamente lo que se le preguntó en ese momento no lo tiene en mente, pero cuando uno conversa con esas personas, se da cuenta de inmediato, sí, maneja la información. Entonces, eso es muy importante. La conceptualización de nota, en la actualidad, yo creo que lleva un rol protagónico que en algún momento debería tender a la baja, porque se pierde el foco de interés, que es el aprendizaje. Es notas destacadas a toda costa. Y se pierde, como lo explica Mauricio, ya ni siquiera cae la responsabilidad en el estudiante, sino que son los propios apoderados los que luchan entre ellos para no ser el mejor y yo tengo los mejores hijos, y hizo la mejor tarea. Bueno, y de todo eso, ¿qué es lo que aprendió? ¿Eh? Entonces, creo que es muy, muy importante analizarlo ya, mientras antes se haga mucho mejor.
pero es Así parte de es. nuestra sociedad, nuestro sistema de educación. Un último comentario nada más para dejarlos pensando allí en algún rato. Eh, en un curso yo hice una propuesta algún día y le dije, ¿y qué tal si todos se tienen un 7 desde ya? No hacemos pruebas, todos tienen un 7, no hay evaluación. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Enseño o no enseño? Entonces los estudiantes me quedaron mirando primero y dicen, ya, qué pesado el profe. Y yo le dije, ¿estoy hablando en serio? ¿Estoy hablando de verdad? ¿Le estoy diciendo la verdad? No, no les pongo más calificaciones. Puro 7. ¿Ya? Y usted, no hay pruebas, pues. Entonces, ¿ahora qué hacemos? ¿Nos vamos todos para la casa? Entonces algunos se levantaron y dijeron, no, porque eso no es justo, po. ¿Y por qué no es justo? Bueno, porque yo estoy pagando para que usted me enseñe, po. Ah, bueno, perfecto, ya lo entiendo diferente entonces. Y por ahí otro dijo, no, es que no es justo porque en realidad yo, si tengo puro 7, eso no significa que aprendí. Ah, perfecto, muy bien. Ese fue el argumento con el que inició una cátedra, ¿ya? Eh, igual, entre medio de la evolución de la cátedra, empezaron de nuevo a preocuparse por la nota. Entonces uno dice ahí, ¿qué pasa? Entonces Claro. uno es que el que al final también está dentro de un sistema de calificación, porque uno tiene que decir, bueno, ¿está calificado o no está calificado? ¿Sabe o no sabe? Ese es el tema también. Sí, Es un elemento que hay que considerar. Pero ¿qué pasa son, en la básica? ¿Qué pasa en la pre-básica? ¿Eh? Es como los chicos dicen, eh, ¿y qué si no sé ahora, si igual lo voy a aprender después? ¿Y cuál es el problema? Pues que son relacionados también con el concepto de motivación. Yo creo que uno de los elementos que no podemos dejar de mencionar es el concepto clave de la motivación. Matías, hemos hablado 1 hora. Bueno, para conversar como nosotros nomás. increíble, ¿no? Vamos a ir cerrando este capítulo de memoria, funciones ejecutivas y educación con algunas reflexiones. Le voy a dejar la palabra a Matías. Bueno, retomando las palabras de Mauricio, funciones ejecutivas se pueden ir entrenando. Muchas formas que tributan de forma indirecta a lo que hacemos, de forma cotidiana. Actividades sencillas. Usted solo debe pensar y decir, ¿qué ocurre si el día de hoy que tenía el permiso para salir 3 horas, voy por un trayecto y se corta? Tengo otras opciones para llegar a donde iba. ¿Cuánto tiempo podría perder? ¿Qué otra actividad podría hacer? En ese sentido, estoy flexibilizando, estoy buscando alternativas, ¿verdad? Luego puedo pensar, llevamos tanto tiempo, nosotros que estamos en la zona norte, en cuarentena, ¿qué cosas son las que me gustarían hacer cuando todo esto termine? ¿Me gustaría viajar? ¿Bien? ¿Me gustaría aprender algo específico? Entonces voy planificando, como decía súper bien Camila, cuáles son los objetivos que yo tengo luego de salir de esta situación de pandemia a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo, ver cuáles son los factores que se involucran en eso y decir, ah, ¿es realista esto que estoy pensando o no? ¿Verdad? Hacer actividades muy sencillas, uno dice, una sopa de letras, ¿en qué me puede ayudar? Claro que sí, que me permite focalizarme, ¿ya? Hacer sudokus, ¿ya? Es súper interesante. Tratar de no depender mucho de la tecnología. Yo creo que ese es uno de los consejos más importantes que uno puede tener en la actualidad. Si yo estoy dependiendo todo el tiempo del teléfono, del computador para poder reflexionar, ya no estoy reflexionando. Entonces, tratar de pensar un poco más, conversar con las personas que tengo cerca. Mientras yo más converso, me voy cuestionando, me voy analizando, y es una actividad que deberíamos hacer de forma cotidiana. Y eso, más que otra cosa, motivar a los pequeños, ¿ya? Dejar un poco de lado la conceptualización de la nota y dedicarse al aprendizaje. ¿Está aprendiendo o no está aprendiendo? Y yo creo que con todos esos conceptos ya tenemos cierto avance que van a estar tributando al desarrollo y reforzamiento de las funciones ejecutivas y al aprendizaje. Así que eso desde mi parte.
Bueno, y por mi parte, comentarles que el propósito fundamental de esta cápsula de información, que se transformó en una cápsula espacial que vuela todos los viernes en la tarde, ¿no es cierto?, es transmitir información para que todo el mundo la disponga de ella. eh, y decirles que efectivamente todas estas funciones ejecutivas, tal como decía Matías, se pueden entrenar y se pueden entrenar desde muy pequeño. Les invitamos a que a sus hijos les enseñen a reflexionar, a, a pensar, a planificar, etcétera, etcétera, porque todo eso a la larga se traduce en un beneficio que va a ser muy, muy útil, definitivamente. Ya, mira, ahí nos saluda la Dayana, que era estudiante mía en algún tiempo atrás. Ya, che, estoy viejo, Matías, que te diga. Bueno, con eso vamos llegando al final de este capítulo, de este episodio, y los invitamos para la próxima semana porque vamos a tener un episodio muy, muy especial. Nos van a visitar, bueno, se van a conectar, no es que nos van a visitar, pero de una u otra manera están con nosotros acá volando en esta nave tan especial. La fundadora de la Fundación Down 21 y la actual directora de la misma fundación. Van a estar con nosotros, va a estar la profesora María Paz y Matías también conversando, y vamos a estar hablando sobre la inclusión de niños con síndrome de Down, ¿no es cierto? Y niños y adultos, o sea, en el fondo de la condición síndrome de Down y cómo se integran, cómo realmente se incluyen en la sociedad o no. Esa es una de las cuestiones que vamos a estar conversando, pues ellos como partícipes y organizadores de esta fundación saben más que nadie acerca del concepto y lo difícil que ha sido el proceso de inclusión, que está normado incluso por una ley, que hasta es parte de un sistema de nuestra sociedad, pero que no estoy tan seguro de si eso funciona. Así es que la próxima semana los invitamos a todas y a todos a participar de ese episodio en particular, donde vamos a estar hablando de la inclusión, si es real o no es real, ya en particular de niños y niñas, jóvenes, adultos con síndrome de Down, ya, porque la verdad es que tenemos mucho que hablar, ojalá que nos alcance el tiempo. Un abrazo desde este par de cosmonautas y nos encontramos la próxima semana. Que estén muy bien. Chao, chao.